Yo creo que el libro también es como un cierre de un ciclo. A partir de ahora empieza el camino de María José. En toda esta búsqueda personal por saber quién era mi padre, yo fui encontrando un hombre que superaba todas mis expectativas, que yo creo que merece ser recordado y reconocido por nuestra sociedad. Así que inicié casi que una lucha por ese reconocimiento. Primero fue la exposición, 2 documentales, toda una serie de actos colectivos por la memoria, un libro en el que recojo epistolarmente el pensamiento de mi padre. Siento que desde mi mirada, a través de mis ojos, de mi historia, de mis vivencias, pero también de lo que él fue y de lo que yo descubrí de él, pues se lo entregué de nuevo a este país. Por eso digo y afirmo, yo parí a mi padre para este país. Lo que yo tuve fue una niñez en la clandestinidad. Por supuesto que eso supuso para mí unas circunstancias azarosas y una lejanía con mis padres. En realidad pasé un año nuevo y una Navidad con mi papá. Una Navidad en Cuba y finalmente un año nuevo aquí en una finca. Me enteré muchos años después de que eran mesitas del colegio, porque cuando uno lo llevan ahí, te vendan, ¿no? Para que tú no puedas saber realmente a dónde te llevan, y si eventualmente te preguntan, pues tú no puedas decir cuál era la ubicación exacta donde estabas. En ese lugar estaban varios compañeros del M-19, el cuerpo de seguridad de mi padre, estábamos mi mamá, mi hermana y yo, y estaba mi padre. ¿Qué hicimos? Pues bueno, en las noches salíamos a caminar. Mi papá insistía muchísimo en que teníamos que saber caminar en la noche sin luz. Nos enseñó a bajar por la montaña corriendo. Eran tal vez las enseñanzas, lo que él también había aprendido en sus años en las montañas de este país. Jugamos Risk, era un juego que a él le encantaba. Justo hay una canción que me recuerda mucho, que es Nuestro Sueño, del grupo Nietzsche. Mi papá era un pésimo bailarín, pero aún así creo que fue un año nuevo muy lindo. Bailábamos, estuvimos juntos. Yo no lo veía hace más de 3 años, pues aproximadamente 3 años, ¿no? Fueron unos días muy lindos. Nos despedimos y regresamos al Ecuador. Lo primero es que quise entrar a la universidad. Quería estudiar cine y televisión. Desafortunadamente no pasé, pero además no logré pasar porque creo que mi corazón estaba herido y yo sentía que este país me dolía. Después de esa decepción dije, yo quiero irme a viajar. Me animé y me fui con mi perrita Libertad. Viajé por Ecuador, ahí quedé embarazada en Ecuador, así que hice Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil. Ya en Brasil tenía 7 meses de embarazo. Mi hija no nació en Brasil, yo cogí el barco desde Portobelo, subí hasta Manaos, de Manaos a Leticia, y al mes y medio de haber llegado nació mi hija aquí en Colombia. La última vez salgo hacia España con mi hija muy chiquita. Mi hija tenía 2 años. Allí, en esa lejanía, en esa distancia, en la melancolía, empecé a preguntarme por mí misma, por mi historia, a reconstruir mi propia historia. Primero fue un ejercicio de memoria íntimo, personal. Luego, poco a poco, en esa búsqueda se volvió un ejercicio colectivo. Y al final, en el año 2010, había inaugurado en Barcelona una exposición que se llamaba Ya vuelvo, Carlos Pizarro, una vida por la paz. Y decidí traerla a Colombia. Y yo creo que todo me fue trayendo. Tomé la decisión de regresar en el 2010. Al principio también en esa construcción de memoria individual. Y luego, cuando me llaman del Centro Nacional de Memoria Histórica a diseñar la estrategia de participación de víctimas, yo la diseñé, la implementé, la coordiné, y ya cuando veníamos en el cambio de gobierno, me hacen la propuesta de lanzarme a la Cámara de Representantes, y creo que esa fue la reflexión de nuestra generación, una generación que había vivido la lucha de sus padres, que había sufrido también las consecuencias y la guerra en nuestro país, y queríamos y queremos para nosotros un país distinto. Yo venía del exilio político en Francia y a los 15 días pues ya me estaban amenazando. Mi mamá, desesperada, tomó la decisión de que saliéramos del país, pero yo no podía salir sin el permiso de mi padre. Mi mamá, ¿cómo encontraba a Carlos Pizarro? Justo en ese momento estaba secuestrado Álvaro Gómez Hurtado, así que el papá de mi hermana, Fernando,
me reconoce como hija suya. Salí del país, cuando regresé, mi padre estaba en el proceso de paz, firmó la paz, pero lo asesinaron 45 días después. Esto quiere decir que mi padre nunca pudo reconocerme posteriormente como hija suya, y entonces yo quedé como hija del papá de mi hermana. Antes de que se cumplieran los 20 años del asesinato de mi padre, unos años antes, empezó una preocupación porque iba a prescribir el caso judicial por el asesinato de mi padre. La única forma era que los familiares pidiéramos la reapertura del caso, pero como yo no era la hija, no podía ser reconocida como parte civil. Unos meses antes salió la sentencia. Fue un proceso de 5 años. Tuve que exhumar el cadáver de mi padre para hacer pruebas de ADN y demostrar lo que siempre había sabido y todo el mundo sabía, era que era hija de mi padre. Recuperé mi identidad y con ello la posibilidad de que el crimen no solamente no prescribiera, sino que fuera declarado como crimen de lesa humanidad, y por lo tanto hasta el sol de hoy podemos seguir exigiendo verdad y exigiendo justicia. Pues bueno, este libro es un gran reconocimiento a las mujeres que me criaron, con las que crecí, con las que he recorrido este camino. A mí me han inspirado profundamente mis abuelas, mi madre, mi hermana, mis hijas. Y pues por supuesto hay mujeres que en la historia de la humanidad nos inspiran y nos llenan de alegría. Gioconda Belli, Fabiola Lalinde, como Luz Marina Bernal, como Pilar Navarrete, como Rosa de las Nieves Mosquera, las 4 últimas mujeres absolutamente anónimas, pero que han pasado por los peores dolores y aún así han sido capaces de entregarle a este país unas dosis de dignidad y de resiliencia infinitas. Creo que a las mujeres nos ha tocado un camino muy difícil, a las mujeres rebeldes y revolucionarias, a las mujeres que fueron capaces de transformar, así sea de manera anónima, la sociedad, para que todas nosotras pudiéramos vivir en un mundo de libertades. El universo Radiónica en www.radionica.rocks.